Como bien sabéis, Mundo Lilim empezó con una pregunta muy concreta. Si nosotros somos los vencedores, ¿no podría ser que hayamos extinguido a todas las criaturas mágicas? Porque si fuese así, tendría sentido que hoy no haya avistamientos o que no se hable de ellas. Entonces pensé algo todavía más inquietante. Si la historia la cuentan los vencedores, ¿realmente nos habrían contado una historia justa con respecto a los vencidos? Porque de hacerlo, ¿no nos convertiría entonces a nosotros en los malos? Y ningún vencedor va a manchar su propio nombre. Así que desde ese pensamiento comencé a hacer algo muy simple. Darle la vuelta a los mitos. A mirar a los monstruos como si realmente no lo hubiesen sido nunca. En 2018, cuando estaba maternando con mi primera hija, y mientras veía crónicas vampíricas, hubo algo que no me cuadró. La idea que los vampiros del siglo XIX pudiesen convivir en una sociedad actual, moderna y feminista, no me encajaba del todo. Porque el vampiro que yo conocía era un ser técnicamente muerto, que no podía cambiar ni evolucionar. Entonces, si no puede evolucionar, su mente y su modo de pensar tampoco podría hacerlo. Y si su mente está estructurada en otro siglo, obviamente no encajaría en una sociedad moderna y en una sociedad completamente distinta en la que se crió. Fue ahí cuando empezó mi investigación vampírica. Lo primero que hice fue coger cualquier libro, cualquier serie que tuviese la palabra vampiro en ella y comenzar a ver cómo veía el mundo al mito del vampiro y qué puntos tenían en común entre todos ellos, llegando a leerme incluso la saga tan famosa de Stephen Meyer, Crepúsculo. Pero sentía que lo moderno no explicaba la base, así que me fui a Polidori, a Carmilla, a Drácula, y fue precisamente con este último que algo me hizo clic. Porque descubrí que un libro que yo había considerado siempre de terror era más bien un pseudo romance. Esto también me hizo darme cuenta de por qué la literatura se había obsesionado tanto en crear historias románticas con los vampiros. Pero lo que realmente me hizo dudar de todo fue el hecho de que Drácula era un ser que podía transformarse en murciélago, en niebla y en lobo. Y ahí llegó la pregunta que me hizo dudar de toda la mitología vampírica. ¿Qué sentido tiene que un vampiro se transforme en lobo? ¿No se supone que los lobos o los hombres lobos son sus enemigos por excelencia? ¿Por qué compartirían entonces la misma capacidad? Ahí fue que investigué toda la historia de Drácula, especialmente la procedencia de su nombre, llegando a Valdepes y la historia de que el padre de este formaba parte de la Orden del Dragón y fue gracias a ella que recibió el nombre de Drácula, sin tener nada que ver con la unión a la crueldad o con actos más allá de eso, es decir, el dragón. De nuevo, el dragón. ¿Por qué la historia del vampiro estaría etimológicamente unida al dragón? Pero antes de profundizar en ello, investigué también la parte de los hombres lobo. Porque los hombres lobo, en principio, lo que yo conocía sobre ellos, aparte de cambiar inevitablemente, de no poder controlar ese cambio, de transformarse en bestia, perdiendo toda su humanidad, es que podían convivir entre ellos en manadas, teniendo alfas como guías, teniendo serios rituales de marcaje y la peculiaridad de que también tienen mucho que ver con la mordida. No se trataba algo exactamente de sangre, pero sí con el acto de morder, la transformación y el vínculo a través de esa marca. Siendo gallega, en mi cultura existe una historia de un supuesto licántropo que aterrorizó por gran parte de su tiempo a los gallegos. Y se trataba de uno de los primeros licántropos de la historia, Roma Santa. Así que la investigué en profundidad y entendí algo importante. Muchos de estos ritos estaban conectados con la transformación y por el cambio de forma. Pero el cambio de forma no era algo exclusivo de los licántropos, ni de los hombres lobo. Así que amplié el foco y me fui a información
con respecto a los cambiaformas en todo el mundo. Separándolos por zonas y por culturas, descubrí que no todos eran seres malignos. Había algunos que eran protectores, algunos que estaban unidos a lo sagrado, algunos que habían terminado tan agotados de ser usados que terminaron convirtiéndose en otra clase de cosas, mucho más parecidos a los monstruos que reconocemos hoy como vampiros que como seres mágicos que podían estar vinculados a la naturaleza. Ahí fue que llegué a la conclusión de que el vampiro no se trataba exclusivamente de un ser aparte, sino que formaba parte principal de uno de los cambiaformas, ya que todos ellos, de una manera u otra, compartían ese cambio, esa capacidad de cambiar y de volverse otro tipo de criatura. Si deseáis más profundizar en los cambiaformas, he dejado unos vídeos cortos que están en mi perfil. Pero hubo algo que me llamó profundamente la atención. De todos los cambiaformas, los vampiros eran los únicos que tenían alas. Hasta ese momento yo creía que estaba haciendo una investigación con respecto a los vampiros, pero en realidad lo que estaba descubriendo era algo mucho más antiguo. Un mito que parecía haberse fragmentado en diferentes nombres. Y cuando entendí que los vampiros eran los únicos cambiaformas que tenían alas, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Existen los dragones que sean capaces de cambiar de forma? Responderé a esa pregunta en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si queréis seguir profundizando en el lore de Mundo Living y atravesar el umbral, tenéis el link en mi perfil. Y recordad, la sangre nunca miente.